En la fiesta de cumpleaños de mi prima, mi hermana repartió bolsas de regalos para todos los que importaban. La de mi hija tenía una nota adhesiva que decía esfuérzate más el año que viene. No hicimos una escena. Simplemente nos fuimos. A la mañana siguiente, mi hermana abrió la puerta de su casa y gritó tan fuerte que el vecino llamó a la policía. Ojalá pudiera decir que me sorprendió. Ojalá pudiera decir que cuando vi lo que le dieron a mi hija, se me heló la sangre, o que el tiempo se ralentizó, o lo que sea que la gente dice en esos momentos dramáticos de las películas, pero la verdad. Se sintió como algo que había estado esperando, no de una manera esperanzadora, sino con un sentimiento de temor, como por supuesto que esto iba a pasar. La fiesta se celebró en casa de mi hermana, que es básicamente un tablero de paintes hecho realidad, arcos de globos gigantes en colores perfectamente coordinados, una mesa de postres que parecía tener su propio jefe de relaciones públicas, camisetas a juego para las gemelas que cumplían años que decían nacidas para brillar, niños corriendo con bolsas de fiesta cosidas a mano agarradas como tesoros. Mi hija agarró la mía. Tiene 7 años. Llevaba la diadema brillante que eligió ella misma esa mañana, la que dijo que la hacía sentir como una galaxia. Estaba nerviosa antes de llegar, siempre lo está con las grandes multitudes, pero practicó decir feliz cumpleaños en el coche 2 veces. Incluso hizo 2 pequeñas tarjetas ella misma, una para cada prima, dibujó pequeñas estrellas en ellas y las firmó con amor. Estaba orgullosa de ella solo por aparecer. Mi esposo y yo nos quedamos cerca de la mesa de comida, intercambiando charlas triviales y educadas con personas que apenas conocíamos. Intenté ignorar cómo mi hermana apenas nos reconocía, cómo mi madre me dedicaba esa sonrisa quebradiza que decía, no empieces nada, como mi padre asintió una vez y volvió a cortar jamón como si requiriera una concentración quirúrgica. Luego repartieron las bolsas de regalos. Cada una tenía el nombre del niño en letras con purpurina, animales de peluche, pomperos, botellas de agua personalizadas, un pequeño llavero con la inicial. Uno por uno, los niños sonrieron y las abrieron como si fuera la mañana de Navidad. Luego le entregaron una a mi hija, una simple bolsa de papel blanca, sin purpurina, sin nombre, solo una sola nota adhesiva pegada torcida en el frente con la letra de mi hermana, esfuérzate más el año que viene. Mi hija parpadeó mirándola como si tal vez la estuviera leyendo mal, como si tal vez hubiera algo dentro que explicara la broma. Metió la mano, un crayón roto, una goma de borrar usada, una menta envuelta que parecía haber estado traqueteando en el bolso de alguien. Eso fue todo. Vi cómo se le tensaba la garganta. Me miró de reojo. Sentí sus pequeños dedos acercarse a los míos, como si se estuviera preparando para algo, como si tal vez pensara que había hecho algo mal. Y luego vino la risa de los adultos. Mi hermana se rió primero, esa risa aguda y estridente que hace cuando quiere que todos sepan que ella está a cargo de la broma. Últimamente se ha estado portando mal, dijo, restándole importancia como si fuera lindo, interrumpiendo, respondiendo, llorando por pequeñas cosas. Esto es solo una pequeña llamada de atención. Mi madre se rió entre dientes. Honestamente, es bueno para ella. La consientes demasiado. Incluso mi padre gruñó una media risa como si todo fuera incómodo pero inofensivo. Los otros niños también se rieron. No sabían por qué, los niños nunca lo saben realmente, pero siguieron el ejemplo. Mi hija sonrió, esa sonrisa tensa y temblorosa que los niños ponen cuando están tratando de no llorar. Mi esposo me miró, no con sorpresa, sino con algo más tranquilo, más firme. Se agachó a su lado, le quitó la bolsa suavemente de las manos y le dijo, no necesitas esto. Vamos a buscar un poco de pastel de verdad. Nos levantamos. No dije una palabra, tampoco él. Tomamos sus manos y salimos de esa casa como si estuviéramos saliendo de un edificio en llamas. Nadie intentó detenernos, nadie nos llamó, ni siquiera mi hermana. En casa, mi hija se sentó en el sofá y se quedó mirando las estrellas de purpurina de sus tarjetas de cumpleaños, como si pudieran reorganizarse en una razón. Preguntó, ¿fue porque no dije gracias lo suficientemente rápido? Dije, no, cariño. Fue porque algunas personas olvidan cómo ser amables. Asintió, apretó las tarjetas contra su pecho como si pudieran proteger su corazón. Se quedó dormida en el sofá, acurrucada bajo la suave manta que su padre le regaló la Navidad pasada, la que dice, estás a salvo, eres fuerte, eres amada.
Me senté en la cocina mientras mi esposo preparaba té. Ninguno de los dos dijo mucho, no teníamos que hacerlo. Esto no era nuevo, solo final. Después de un rato, dijo, pausé los pagos, el alquiler, la tarjeta del supermercado, el fondo de electricidad, todo. Asentí. Abrí el cajón donde guardábamos las cosas importantes, saqué la carpeta a la que había estado añadiendo cosas en silencio durante años, mensajes de texto, fotos, una copia impresa del correo electrónico donde mi hermana me preguntaba si podía cuidar a sus hijos durante una semana para que pudiera irse de viaje sola para recargar energías, los recibos de Venmo, el recibo donde cubrí el impuesto predial de nuestros padres y ellos dijeron, te lo devolveremos después del crucero. La carpeta era gruesa. Añadí una última cosa, la nota adhesiva, esfuérzate más el año que viene. La metí en una funda transparente justo encima. Mi esposo me observó, no dijo una palabra, pero cuando lo miré, asintió, no como alguien que da permiso, sino como alguien que dice, finalmente. Mañana por la mañana, dejaré algo discretamente, sin mensaje, sin confrontación, solo la verdad. ¿Querían enseñarle una lección a mi hija? Bien. Ellos también iban a aprender una. No empezó con mi hija, esa es la parte que realmente duele. Nunca debería haber llegado hasta ella. Él debería haber estado a salvo, protegido, amado por toda su familia, no solo por aquella en la que nació. Pero sí empezó mucho antes que ella. Empezó conmigo. Crecer en mi casa significaba aprender a actuar, a transformarte en la versión de un niño que recibiera la menor cantidad de críticas ese día. Significaba leer la sala antes incluso de aprender a leer un libro. Significaba que el silencio era más seguro que la honestidad, y fingir ser feliz era más fácil que explicar por qué no lo eras. Emma siempre fue la favorita. Eso nunca se dijo en voz alta, no directamente, pero no tenía que serlo. Estaba en el tono de voz que mis padres usaban cuando le hablaban, en la forma en que se iluminaban con sus historias incluso cuando eran aburridas, en la forma en que mis logros eran reconocidos con un distraído, que bien, mientras que las victorias más pequeñas de Emma eran recibidas con pastel de celebración y 50 mensajes de texto familiares. Recuerdo que una vez, en tercer grado, llegué a casa agarrando un certificado de asistencia perfecta. Había luchado contra resfriados y dolores de estómago solo para ganar ese papel. Se lo entregué a mi madre con orgullo, y ella apenas lo miró antes de decir, Emma fue nombrada estudiante del mes, ¿sabes? Eso es mucho más importante. Cuando saqué un notable en matemáticas, una materia con la que había estado luchando durante meses, mi padre dijo, tu hermana nunca sacó menos de un sobresaliente. Cuando conseguí el papel principal en la obra de teatro de la escuela, no vinieron. Emma tenía un partido de voleibol, un partido de práctica, ni siquiera un torneo, pero era importante para ella, así que dijeron que intentarían ir al próximo. Nunca lo hicieron. Los cumpleaños eran lo peor. Mis fiestas siempre eran celebraciones conjuntas con Emma, aunque nuestros cumpleaños estaban a casi 2 meses de distancia. Mi nombre era una ocurrencia tardía en el pastel. Un año nos regalaron un regalo para compartir. Era un par de patines en línea, de la talla de Emma. Siempre era demasiado o no lo suficiente, demasiado callada, demasiado dramática, demasiado tímida, demasiado testaruda. Lloraba con demasiada facilidad, hacía demasiadas preguntas, respondía mal, me enfurruñaba, no sonreía lo suficiente, no sonreía de la manera correcta. No había moretones, ni gritos, solo un constante zumbido bajo de no estar a la altura, y luego que me dijeran que era sensible por notarlo. Cuando tenía 15 años, llegué a casa llorando después de que un profesor me acusara de hacer trampa en un examen. No lo había hecho. Estaba devastada. La respuesta de mi madre fue, bueno, te mantienes mucho para ti misma. Tal vez pareces sospechosa. La próxima vez, trata de sonreír más y actuar normal. A los 17 años, finalmente reuní el coraje para decirles a mis padres que creía que podría estar deprimida. Mi madre puso los ojos en blanco y dijo, esa es la nueva tendencia, ¿no? Todos piensan que están deprimidos. Solo están aburridos. Busca un pasatiempo. Emma me dijo que estaba siendo dramática, luego tomó prestado el cargador de mi teléfono y nunca lo devolvió. Para cuando me fui a la universidad, estaba entumecida. No esperaba que vinieran el día de la mudanza, y no me decepcionaron.
Me enviaron una tarjeta una semana tarde con $25 y una nota adhesiva que decía, no lo malgastes. No lo malgasté. Terminé la escuela, encontré terapia, aprendí a nombrar las cosas, negligencia emocional, chivo expiatorio, control pasivo-agresivo. Aprendí a desaprenderlo. Cuando conocí a mi esposo, todavía tenía miedo de ser demasiado. Me disculpé por llorar durante una película. Él simplemente me entregó un pañuelo y dijo, esa parte te tocó la fibra sensible, ¿eh? Como si fuera lo más normal del mundo. Fue la primera persona que me preguntó qué quería para mi cumpleaños y realmente acertó, no porque adivinara, sino porque escuchó cuando se lo dije. Sobre mi familia, lo minimicé, lo hice sonar peculiar. Él no presionó, pero la primera vez que los conoció, me apretó la mano debajo de la mesa. Después de la cena, dijo, no estabas exagerando. Los dejé volver cuando tuvimos a nuestra hija. Quería que tuviera una gran familia, primos, vacaciones, abuelos que la adoraran. Quería que tuviera lo que yo no tuve. Empezó lentamente, mi hermana comentando sobre la ropa de mi hija, se viste un poco extravagante, no, mi madre insistiendo en que mi hija debía abrazar a todos incluso cuando no quería, no seas maleducada, cariño. Dale un abrazo apropiado al tío Bill, mi padre haciendo bromas sobre que era débil cuando lloraba por ruidos fuertes, más vale que se haga más fuerte si quiere triunfar en esta familia. Intenté explicarlo. Les dije que tenía problemas de procesamiento sensorial, que necesitaba apoyo, no vergüenza, que estaba haciendo lo mejor que podía. Pusieron los ojos en blanco. Estás exagerando, está bien. Emma me llamó una madre quitanieves, dijo que estaba criando a una futura felpudo, y cuando puse límites, me convertí en el problema, la difícil, la dramática. Cada vez que defendía a mi hija, me enfrentaba a las mismas tácticas que usaban conmigo, minimización, burla, silencio frío. A veces incluso me enfrentaban, lo cual era peor. Ella solo quiere sentirse importante, susurró mi madre una vez a Emma, sin darse cuenta de que estaba al alcance del oído. Déjala tener esto. Esto, como defender a mi hija, era una fase, una rabieta. Y lo dejé pasar. Lo dejé pasar más veces de las que puedo contar porque seguía esperando que mejorara, que recapacitaran, que tal vez esta vez la verían, realmente la verían. Pero no lo hicieron. Se vieron a sí mismos, su necesidad de sentirse superiores, su deseo de mantener la jerarquía que los mantenía cómodos. Mi hija era solo la siguiente en la fila para el mismo trato que me dieron a mí. Solo que ahora sabía lo que era, y ahora tenía una opción. Podía seguir dándoles oportunidades, seguir dejándolos romperla poco a poco de la forma en que me rompieron a mí, o podía detener el ciclo. La elegí a ella. Me elegí a mí misma. Y mañana, entenderán lo que eso significa. No dormimos mucho esa noche. Mi hija finalmente se quedó dormida, con los dedos todavía enrollados alrededor de la tarjeta de cumpleaños que había hecho para sus primas. Me quedé despierta en el sofá, mirando el cursor parpadear en mi pantalla como si me desafiara a terminar lo que había comenzado. A las 4:07 de la madrugada, le envié un correo electrónico al propietario, el que administra el dúplex en el que vive mi hermana. Le expliqué que ya no pagaría el suplemento mensual que habíamos acordado. Ese acuerdo era extraoficial, pero el propietario sabía mi nombre, sabía que el alquiler siempre provenía de nuestra cuenta. Respondió en 20 minutos, entendido. Le notificaré el saldo actualizado hoy. A las 4:49 de la madrugada, mi esposo redactó la carta a la compañía de préstamo sobre el coche. Era nuestro nombre en los documentos, nuestro crédito en juego, nuestro dinero el que hizo el pago inicial. Emma había incumplido 2 veces antes. Intervenimos. Esta vez, no intervenimos, nos retiramos. A las 6:02 de la mañana, imprimimos todo, mensajes de texto, correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes grupales donde llamaban difícil a mi hija, donde Emma escribió, va a ser como su madre, hipersensible y agotadora. Incluso había una nota de voz, un clip de Navidad hace 2 años cuando mi madre, sin darse cuenta de que mi esposo estaba grabando un momento familiar para la posteridad, se inclinó hacia Emma y dijo, no te molestes en comprarle nada bueno, ella nunca lo aprecia de todos modos. Estaban hablando de mí. A las 7 de la mañana,
Todo estaba en la carpeta, etiquetada como anotada, atada con una cinta carmesí que encontré en el cajón de los trastos, una cinta de uno de los cumpleaños de los hijos de Emma. No planeé esa parte, simplemente se sintió bien. A las 7:30, condujimos a la casa de mi hermana, sin palabras. Solo el sobre. Mi esposo lo colocó suavemente en el felpudo. Tocamos el timbre y nos fuimos. Estábamos a mitad de la calle cuando lo escuchamos, el grito, el sonido desenfrenado que salió de ella como si hubiera estado viviendo en su garganta durante años. No me di la vuelta. Mi esposo apretó el volante con más fuerza y, por un momento, sonrió. Más tarde descubrí que el vecino salió en bata, asumiendo que alguien había resultado herido. Llamó a la policía cuando vio a Emma en el jardín delantero, con la cara roja y frenética, agarrando la carpeta como si fuera radioactiva. Cuando llegaron los oficiales, trató de decirles que era acoso, que su hermana loca estaba tratando de destruir su vida. Revisaron la carpeta. Luego le dijeron con calma que era un asunto civil, nada ilegal, nada que valiera la pena intensificar. Besa la verdad. Al mediodía, mi teléfono había explotado, 38 mensajes de mi hermana. Los primeros eran diatribas en mayúsculas, ¿qué demonios te pasa? ¿Crees que esto es divertido? Luego vino la culpa, somos familia. No puedes hacernos esto. Luego la súplica, por favor. No puedes dejar de pagar así por una broma. Luego las amenazas, si no retiras esto, te arrepentirás. Mi madre llamó 4 veces, dejó un mensaje de voz en el tercero, ha sido demasiado lejos. Esta familia siempre ha tenido problemas, pero acabas de encender una cerilla. ¿Qué quieres de nosotros? Sonaba más enojada que arrepentida. No respondí. En cambio, envié la versión digital de la carpeta a nuestros familiares lejanos, mis tías, mis tíos, mis primos, no con comentarios, solo una línea de asunto simple, en caso de que alguna vez se preguntaran por qué dejamos de aparecer. Al final del día, tenía 20 respuestas. La mitad de ellas eran alguna versión de no tenía idea. Una prima envió una sola línea, bien por ti. Las verdaderas consecuencias comenzaron 2 semanas después. El propietario cumplió. Emma tenía 30 días para pagar el monto total o enfrentarse al desalojo. La compañía de préstamos marcó el coche. Sus pagos atrasados desencadenaron una revisión y recibió una advertencia. Mi esposo sonrió cuando vio la notificación. Mis padres llamaron a mi esposo, no a mí, a mi esposo. Ella no nos escuchará, dijo mi madre, pero tal vez ella te escuche a ti. Dile que lo sentimos. Dile que no tiene que hacer esto. Él le dijo la verdad, ella no les está haciendo esto a ustedes. Ustedes se lo hicieron a sí mismos. Aparecieron en nuestra casa a la mañana siguiente. Mi hija los vio por la ventana. Su cara se puso pálida. Los recibí en la puerta, no los dejé entrar. Solo queremos hablar, dijo mi padre. Esto se está saliendo de control. No, dije, esto se llama consecuencias. Mi madre trató de llorar. No hubo lágrimas. No me moví. Dejaron una tarjeta en el buzón, una de esas genéricas de pésame. Dentro decía, extrañamos a nuestra familia. La devolví con una nota adhesiva, yo también. Y luego volví adentro, donde mi hija estaba leyendo en el sofá, con las piernas metidas debajo de una manta, con la cara pacífica. Levantó la vista y preguntó, ¿estaban enojados? Negué con la cabeza. Estaban ruidosos, eso no es lo mismo. Asintió. Esa noche, mi esposo nos llevó a tomar helado. No celebramos, simplemente respiramos. Pero en esa respiración silenciosa, había algo nuevo, paz. Y era ruidosa como el infierno. Durante aproximadamente una semana, hubo silencio, o mejor dicho, una rabia silenciosa zumbando justo debajo de la superficie. Mi hermana había entrado en erupción nuclear, claro, pero después del grito inicial, la ráfaga de mensajes de texto y los intentos fallidos de culpa, las cosas se oscurecieron. Por un momento, pensé que tal vez eso era todo, tal vez finalmente habían recibido el mensaje. No lo habían hecho. 10 días después de dejar la carpeta en la puerta principal, mi hija llegó a casa de la escuela con una nota en su mochila de Emma.
Estaba en papel de escribir de color pastel con pequeños corazones en los bordes, como si estuviera destinada a un niño. Dentro, el mensaje era corto: si alguna vez te sientes triste o confundida, recuerda que la tía Emma te ama. Puedes llamarme cuando quieras, incluso si tu mamá dice que no. Mi hija me miró, confundida. ¿Hice algo mal? Sentí la furia subir por mi garganta antes de que pudiera detenerla. Esto ya no se trataba solo de límites, esto era manipulación, dirigida, deliberada y baja. Llamé a la escuela de inmediato. Resulta que mi hermana había usado el nombre de una de sus amigas para acceder a dejar algo para una sobrina. Sin verificación de identificación, sin supervisión, solo una sonrisa pegajosa en un nombre. Esa tarde, presenté una orden formal de no contacto con la escuela, con el distrito y con la policía. Envié un cese y desistimiento tanto a mi hermana como a mis padres. Mi abogado envió un seguimiento. 2 días después, una cuenta falsa comenzó a etiquetarme en las redes sociales, llamándome ingrata, publicando fotos borrosas de la infancia con leyendas como: algunas personas olvidan quién las crió. Otro mensaje anónimo decía: solo recuerda, los niños crecen. Un día sabrá lo que hiciste. Esa fue la última grieta. Le envié todo a mi abogado, quien lo reenvió a las fuerzas del orden. Mi hermana publicó una selfie llorando, con el título: Cuando tu familia se vuelve contra ti. Que comience el desfile de simpatía hasta que la verdad comenzó a filtrarse, silenciosamente. Una tía, luego una prima, luego otra prima, las capturas de pantalla circularon, los mensajes de voz se reprodujeron. La gente vio los recibos de la misma manera que yo. Mis padres no se lo tomaron bien. Trataron de reunir a la familia extendida con una llamada de emergencia de Zoom. No asistí, pero aparentemente, cuando alguien preguntó por qué no me habían invitado al cumpleaños del abuelo el año pasado, mi madre se congeló. Otra persona preguntó por qué Emma había estado recurriendo al fondo de emergencia familiar cuando ella es la única con un salario estable. Otra preguntó sobre la fiesta de cumpleaños, si la historia que circulaba era realmente cierta. Lo era. Al final de la llamada, pocas personas habían abandonado silenciosamente la reunión. Mis padres dejaron de publicar fotos de eventos familiares. Mi hermana eliminó su cuenta. Luego vino la carta, una cosa desesperada y divagante de mi madre, escrita con tinta azul en papel con monograma: la familia es un desastre. Cometimos errores, pero al final del día, somos todo lo que tenemos. No castigues a todos para siempre por un malentendido. Tu hija lamentará esta distancia, tú también. No respondí. En cambio, enmarqué la carta, la colgué junto a la nota adhesiva que lo inició todo: esfuérzate más el año que viene. Luego ayudé a mi hija a colgar luces de hadas alrededor de su nueva cama. Ella eligió las suaves, las que cambiaban de color lentamente, como respirar. Su respiración también había cambiado, más fácil ahora, más suave, no tensa y protegida como antes. Hizo nuevas amigas, 2 chicas de la clase de arte, almas dulces, curiosas y gentiles que no se reían cuando necesitaba cubrirse los oídos o tomar descansos. Empezó a dormir toda la noche. Una mañana, me dijo: mi corazón ya no se siente como si estuviera zumbando. La abracé tan fuerte que chilló. Y luego sucedió una última cosa. Al final del año escolar, su clase organizó un día familiar. Los estudiantes podían invitar a un adulto a sentarse con ellos, comer galletas y ver sus proyectos de arte. Me eligió a mí, por supuesto. Su proyecto era una pintura, abstracta, toda de galaxias arremolinadas y cometas rosados suaves. En la esquina, había escrito con pintura negra: seguro es mejor que grande. De camino a casa, le pregunté si quería parar a tomar un helado. Ella dijo que sí, luego hizo una pausa. Mamá. Sí, cariño. Hiciste lo correcto. Incluso si te llaman mala, incluso si nunca más nos hablan, hiciste lo correcto. Parpadeé fuertemente ante el nudo en mi garganta. Gracias, cariño. Eso significa todo. Se reclinó en su asiento, sonriendo. Más tarde esa noche, revisé mi correo electrónico una última vez antes de acostarme. Había un nuevo mensaje de Emma. Sin asunto, sin saludo, solo 6 palabras: ¿eres feliz ahora? Ganaste. No respondí. No necesitaba hacerlo porque se equivocaba.
No gané, me alejé. Y por primera vez en mi vida, no miré atrás. Tal vez fui demasiado lejos. Tal vez no fui lo suficientemente lejos. A veces todavía me pregunto si debería haber dicho más en esa fiesta, o si irme en silencio fue lo más ruidoso que pude haber hecho. Me pregunto qué recordará mi hija dentro de años, y lo que no tendrá que desaprender porque lo detuve a tiempo. Pero ahora quiero preguntarle, si fuera su hijo, ¿habría hecho lo mismo? ¿Se habría alejado, habría contraatacado con más fuerza, lo habría dejado pasar? Dígame en los comentarios qué habría hecho. ¿Hice lo correcto o crucé una línea? Y si quieres más historias como esta, crudas, emocionales y honestas, suscríbete.